La palabra del Señor que hemos estado recibiendo en estos días nos está llevando a mantenernos firmes y constantes en ese crecimiento de los frutos de nuestra vida. Recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ha sido una máxima que hemos tenido presente durante todo este tiempo, cuando Jesús dijo que no habíamos sido nosotros los que le habíamos escogido a Él, sino Él nos escogió a nosotros para que llevásemos frutos y permaneciésemos en esos frutos. Y todo lo que le pidiésemos al Padre, Él nos lo daría. Está en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16. Y hemos venido hablando precisamente de uno de estos frutos, que es producto del Espíritu Santo. Y hemos hablado del gozo. Y la semana pasada recordábamos las palabras del apóstol Pablo, cuando decía que aún su vida la estimaba en poco, con tal de terminar con gozo la carrera. Él sabía que a donde iba le esperaban tribulaciones, le esperaban prisiones, le esperaban situaciones difíciles. Hoy en día nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles. Estamos viviendo tiempos de tribulación, de confusión, de violencia. No quiero tomar mucho tiempo para hablar de lo que constantemente estamos escuchando y se está viviendo en nuestra nación. Sabemos que son tiempos difíciles, pero hoy más que nunca y en este momento es cuando nosotros, como la iglesia de Cristo que somos, tenemos que seguir llevando este mensaje de esperanza, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y precisamente el seguir manteniendo siempre el gozo, aún en momentos difíciles como los que actualmente estamos viviendo, el dar testimonio de ello, el abrir una oportunidad para que las personas que quizá no puedan entender por qué, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de estas situaciones difíciles que estamos viviendo, podemos nosotros decir que hay gozo en nuestro corazón. Así es de que hoy, como lo hacemos siempre pidiéndole al Padre la revelación de su palabra a nuestro corazón, voy a tomar una porción de una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Pero recordemos que hoy es una palabra actual para nosotros. De hecho, el saludo que hace el apóstol aquí en el capítulo 1 a la carta a los Efesios, pues lo hacemos nuestro. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo cuando leo este saludo, pues le cambio una palabra, ¿sí? Y cuando dice aquí, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Por la Mar, en Isla Margarita, en Venezuela y en todas las naciones donde nos escuchan. Este es un saludo del apóstol que hace a la iglesia de Cristo, la iglesia de hace 2000 años, a la iglesia de hoy, a la iglesia hasta el momento mismo en el que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Y hoy vamos a hablar de algo maravilloso, de una asignación. Ustedes saben lo que es asignación, cuando se te asigna algo. Y esto es uno de los sinónimos de una palabra muy común para nosotros, que escuchamos constantemente. No solamente la escuchamos, sino que a veces la usamos y de una manera en la que lamentablemente ha ido perdiendo su verdadero sentido y sobre todo esa fuerza que debe de tener el impacto de esta palabra y lo que esta palabra representa y hace en el corazón del hombre. Y es la palabra bendición. Asignación es un sinónimo de bendición. La bendición es una asignación. Y les decía que lamentablemente se ha ido perdiendo mucho sentido porque en estos tiempos donde todo es rápido, todo es tipo control, ¿sí? De botoncito, de todo, ¿sí? Ya procesado, todo light, todo a la mano, pues ya la palabra bendición, inclusive aquí en nuestro contexto, aquí en el oriente, en Margarita, ¿sí? En el lenguaje margariteño, pues ya ni siquiera la palabra es completa. Ahora ya los hijos le dicen al papá, papá, bendición, y el papá voltea y le dice bendición, y ya, ni siquiera la palabra completa. Pero la bendición no es una palabra, es una asignación. Cuando a ti te bendicen, te asignan.
Y esto es uno de los elementos que hoy vamos a recibir y para lo cual le pedimos al Padre que nos dé esa revelación de entender esto, de recibirlo en nuestro espíritu. Porque miren lo que dice aquí la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el contexto de lo que el apóstol Pablo nos transmite a la iglesia. Ahora quiero regresar al principio. Estábamos hablando de asignación, de bendición. ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué produce en nosotros la revelación de que antes de la fundación del mundo, nuestro Padre Celestial nos haya asignado lo mejor de Él? De su propio corazón, Él nos bendijo, y dice la palabra, quiero que lo veas muy claro, lo leas allí en tu Biblia, que Él nos bendijo con toda bendición. Y en el concepto toda está incluido toda. No es que nos va a bendecir, no es que en la medida que nosotros sigamos madurando o creciendo iremos recibiendo más bendiciones. No, la palabra establece que desde el mismo momento en que el Señor nos creó a cada uno de nosotros, en ese momento abrió uno de los libros. Ustedes saben que en el cielo hay varios libros. Bueno, pues Él abrió uno de esos libros y en ese momento nos puso nombre allí en ese libro. Él nos asignó, no como nos llamamos aquí en la tierra, aquí uno inventa cada nombre que no sabe, no, ahora no sabe uno ni de dónde saca uno los nombres. Él nos puso un nombre, nos asignó y ese libro está allí. Y un día se va a abrir ese libro delante de nosotros y ahí está establecido, ahí queda registrado todo, ¿sí? Toda nuestra vida, ahí va a quedar. Bueno, pues en ese momento, cuando Él abrió el libro, yo no sé si use pluma o tenga ordenador, eso sí no sé, algún día nos daremos cuenta, pero Él escribió nuestro nombre. Y en ese momento hizo una asignación divina sobre nosotros. En ese momento nos bendijo con toda bendición espiritual. En ese momento estableció sobre nosotros destino eterno. Dice la palabra, escúchenlo muy bien, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos. ¿Qué significa la palabra santo? No te veas la aureolita aquí arriba, no, ni alitas, ni nada de eso, no. Tampoco vas a andar flotando en el piso, no. Santo significa apartado para Dios. En el mismo momento en que Él nos creó, en ese momento Él nos asignó algo maravilloso y dijo, Él va a estar apartado para mí. Nos apartó para Él ya. No solamente nos apartó, sino que estableció sobre nosotros, ¿sí?, que estaríamos, al ser apartados para Él, estaríamos sin mancha delante de Él. Aun cuando sabemos la vida que hemos llevado, Él nos conoce, pero ya desde ese mismo momento, como parte de estas bendiciones espirituales que Él nos dio, que nos bendijo con todo, estableció
que seríamos escogidos por Cristo y que Él nos iba a redimir con su sangre preciosa. Por eso Jesús lo dijo: no me escogieron ustedes a mí, soy yo quien les he escogido a ustedes para que lleven fruto y permanezcan en el fruto. Les estoy hablando de esto porque estamos reforzando en estos días en nosotros todos estos elementos que pertenecen al reino de Dios, todos estos fundamentos que alimentan y fortalecen nuestro gozo. Porque cuando uno pasa por momentos difíciles, cuando uno atraviesa por momentos de tribulación, tenemos que mantenernos firmes en los frutos que el Espíritu Santo ha generado en nosotros. Porque ese es el deseo del corazón de Dios, eso es lo que el Señor nos pide que hagamos. Y el gozo es producto de la revelación de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha hecho. Eso es lo que produce en nosotros gozo. No confundamos alegría con gozo. La alegría es una manifestación espontánea que se da en nuestras emociones por algún evento. El encuentro con una persona querida, una persona que hacía mucho tiempo que no veíamos, en ese momento puede generar un momento de alegría. O muchos factores nos pueden hacer. A mí cuando mi esposa me dice te voy a dar postre, me pongo alegre. Y cuando me dice no te voy a dar, lo contrario. Pero no es gozo, no es esto lo que está. El gozo permanece en nosotros, la alegría es una manifestación, como es la tristeza. ¿Quién de ustedes ha experimentado tristeza en medio del gozo? Suena incongruente, ¿verdad? Alguien quizá no lo pueda entender, pero yo te puedo dar un ejemplo. Recuerdo cuando mi madre partió con el Señor, había tristeza en mi corazón, claro que sí, sabía que ya no le iba a tener presente. Pero cuando yo veía y recordaba en la trayectoria de mi madre, su testimonio, sus palabras, sus principios, el amor que nos dio, cómo ella amaba al Señor, cómo todo lo que fue ella, el gozo que había en mi corazón por ver quién había sido mi madre, quién era mi madre, era superior a la tristeza que en ese momento podría sentir por saber que había partido con el Señor. Entonces una cosa es gozo y otra cosa muy diferente es la emoción que en ese momento o el sentimiento que en este momento pueda generarse a nivel de nuestra alma por cualquier acontecimiento. Y hoy en día los acontecimientos que nos rodean pueden estar golpeando directamente el aspecto de nuestra alma, almático, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y esto se refleja inclusive también a nivel de nuestro cuerpo, porque somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y cuando las circunstancias que nos rodean nos golpean almáticamente, nos pegan en nuestras emociones, cuando viene la tristeza, la desesperación, la depresión, la angustia, el temor, y hoy en día que vemos cómo en muchas personas está creciendo el rencor, el odio de una manera impresionante, todo esto que está surgiendo a nuestro alrededor, todo esto genera también un impacto a nivel físico. Muchas de las enfermedades que se sufren hoy en día tienen su origen precisamente en el desequilibrio, en el desbalance a nivel del alma, en el efecto que tienen las circunstancias que se están viviendo. Así es de que cuando el Señor dice, como iglesia tienen que mantenerse en el gozo, y como lo dijo Pablo sabía que le esperaban prisiones, Pablo sabía que le esperaba sufrimiento, sabía, el mismo Espíritu Santo se lo había mostrado, que a donde iba lo iba a encontrar, pero él dijo, eso lo tengo por menos, con tal de yo seguir con ese gozo, el gozo maravilloso de la salvación. Ahora vamos a la bendición, que es el principio de esto que acabamos de leer. Nuestro Padre Celestial ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto para nosotros? ¿Qué genera esto en nuestro espíritu? El saber que Él ya nos ha bendecido, ha asignado a nosotros lo mejor de Él, de su corazón nos ha dado una asignación. Por eso hacía mención de lo importante que es la bendición. En el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos de padres que bendicen a sus hijos, lo que significa bendecir a sus hijos.
lo que es una bendición. Inclusive para ellos era tan valiosa, tan importante, que se peleaban por una bendición. O la andaban ahí negociando, ¿sí? Querían la bendición. Hoy en día nos limitamos a Dios te bendiga o bendición. ¿Qué es bendecir? ¿Qué es asignar? Para asignar necesitas tener. Tú no puedes asignar lo que no tienes. Así de que empezamos que para poder bendecir, primero tienes que tener un depósito de donde vas a extraer, ¿sí?, lo que tú vas a dar. Qué hermoso es recordar las palabras. Yo tengo palabras presentes de mi padre aún, que me dio desde que yo era pequeño, de las que me puedo acordar, que permanecen en mi vida como referentes. Palabras que han sido palabras de bendición para mí, que han establecido principios en mi vida. Qué hermoso es cuando un padre se planta delante de su hijo y del tesoro de su corazón empieza a asignarle lo mejor de él. Eso es bendecir. Empieza a decirle: hijo, tú irás creciendo en principios de rectitud, de integridad. Todo lo que emprendas vas a prosperar. Serás un hombre de reino, que tu integridad será conocida. Tus generaciones serán generaciones de adoradores de Dios. Y empiezas a sacar de dónde más va a salir lo que tú vas a asignar a tu hijo, si no es de ese depósito de lo mismo que se ha revelado a tu vida. Eso es una bendición. Imagínate para un hijo que ha recibido esa bendición y a través del tiempo tiene presente esas palabras y recuerda esas palabras de su padre, de su madre, que le dio, que estableció sobre él un destino, y cuando está viendo que se está cumpliendo, cuando está viendo cómo ahora ya también sus hijos están caminando en esos caminos de bendición, en el conocimiento del Señor, cuando ven que siguen prosperando en todas las cosas y recuerdan las palabras de su padre y están ahí, eso genera gozo. El saber que recibimos una asignación en la cual ahora estamos viviendo. Pues bien, nosotros hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual. Les pregunto ahora, no les pregunto. En los 2 servicios anteriores les dejé una tarea y también se las voy a dejar a ustedes. Les dije que iban a tomar un cuaderno, ¿sí? Tomen un cuaderno y a partir de hoy, en un momento de reflexión, empiecen a anotar las bendiciones que ustedes saben y conocen, ¿sí?, que han recibido desde antes de la fundación del mundo. Les pedí que escribieran 2,500, pero luego dijeron que eran muchos. Se las dejé en 2,000, la bajé a 1,500. De todos modos estaban asustados. 500. Cuando iba en 50, ya ven, no había luz en la mañana, se había ido la energía. Cuando dije, bueno, 50, llegó la luz. Dijo, esto es de Dios. Entonces 50. Anota 50 bendiciones. No me las vas a traer, no soy yo quien las voy a revisar, no tengo tiempo para revisar 500 o 600 libretas, ni es tampoco el hecho. Yo sé si vas a hacer la tarea o no, porque el próximo domingo se va a reflejar en tu rostro el gozo de saber todo lo que has recibido desde antes de la fundación del mundo. Medita en ello. ¿Qué significa para ti saber que eres una escogida o un escogido de Dios? Imagínate que tú te ve alguien cerca de tu casa, en el centro comercial, sonriendo tú, y te diga, mira, ¿y tú por qué vienes tan contento? Allá afuera hay un plantón, están tirando no sé qué, está la gente así, y tú con esa sonrisa, ¿de qué te ríes? Es que vengo pensando en algo. ¿En qué piensas? Que soy un escogido de Dios. ¿Qué produce en ti el saber que eres un escogido de Dios? Agradecimiento, adoración, alabanza, reconocimiento, seguridad, pasión, amor y muchas otras cosas, ¿no? Y empiezas a meditar en eso. Soy un escogido. ¿Por qué Dios me escogió? ¿Por qué no te escogió por cara bonita? ¿No te escogió porque eres bueno? No. Porque a Él le plació escogerte. Fue única y exclusivamente porque a Él le plació. Y te apartó para Él, para que fuese santo. Apartado para Él desde el principio. Y limpio, sin mancha.
Hay quienes no se sienten limpios. Hay quienes todavía caminan y transitan después de haber conocido al Señor, haber recibido la salvación, aún se sienten manchados. Cuando desde el principio de los tiempos, antes de la fundación del mundo, el día que Dios te creó, te escogió, puso tu nombre en el libro y asignó sobre de ti una palabra eterna que salió de su corazón y dijo: tú serás santo, apartado para mí y sin mancha, porque la sangre de mi Hijo te limpiará en la cruz del Calvario. Y eso lo hizo el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y ahora tú tienes que caminar y transitar tu trayecto de vida sabiendo que eres limpio, que ya te cubrió la sangre del Cordero, porque así lo estableció el Padre desde el principio de los tiempos. ¿No es maravilloso esto? ¿No es para que constantemente podamos nosotros vivir esta plenitud de gozo en nuestra vida? Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra bendición más, otra asignación más. Se nos asignó la autoridad de ser llamados hijos. Se nos asignó el derecho legal de recibir lo que a los hijos les corresponde recibir. Por lo tanto, al habérsenos asignado esta posición de hijos por la adopción, fuimos constituidos coherederos con Cristo Jesús de sus riquezas en gloria. Aleluya. ¿Y qué son esas riquezas? ¿Cuál es esa herencia? ¿Tú te has puesto a pensar en tu herencia? Yo sí. Yo sí me pongo a pensar en mi herencia. A mí me encantan las herencias. Aquí no he recibido ninguna. Bueno, mi padre dijo que me la daba en vida. Yo le dije, sale papá, dámela. Me dijo, ya te la di. ¿A qué hora? Ya te eduqué, ya te formé, ya esa es tu herencia. Bueno, pues gloria a Dios, pues. ¿Sí? Pero esa herencia que tengo allá, que me está esperando, maravillosa. Ya es mía. Miren, cuando a ustedes les regalan algo, imagínense que yo traigo aquí un paquete bien arregladito, con un moño, eso de regalo, ¿sí? Con una etiqueta. Y yo te digo, aquí traigo yo un regalo para ti, ¿sí? Este regalo es tuyo. ¿Y qué es lo primero que tú haces? Pues te levantas para tomar el regalo, ¿no? Es tuyo. Digo, no, yo te lo guardo, pero ya sabes que es tuyo. Pues no, a mí no, esos regalos así no me gustan. O sea, si me das un regalo es para yo disfrutar, ¿sí? Tienes que conocerlo. Si no lo conoces, no empiezas a disfrutar el regalo. Si no lo conoces, no lo puedes reclamar, no lo puedes usar. Y las bendiciones que nosotros recibimos desde el principio de los tiempos, todas las bendiciones que Dios nos dio, son para que las usemos, no guardadas. No es para que cuando lleguemos a su presencia diga, mira, abre el libro, mira todas las bendiciones que yo te di, todas estas eran tuyas. Ajá, y hasta ahora vengo a saberlas. No, para eso es la revelación de la palabra. Miren, cuando Dios, el Padre, le habló a su pueblo de esto, de las bendiciones, a él, al pueblo, no le pudo hablar de bendiciones espirituales, porque ellos no podían ver lo espiritual, no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Para que ellos entendiesen un poco lo que es el tema de la dádiva de Dios. Les dijo, miren, hay dos caminos: el camino de la vida, de la bendición, y el camino de la muerte, el camino de la maldición. Pero les habló en términos naturales. Y les dijo, si ustedes transitan, si ustedes caminan por el camino de la bendición, todo lo que haga prosperará, sus campos darán fruto en abundancia, sus lagares estarán llenos. En fin, todo lo que les habla allí el Padre al pueblo lo hace en el orden de lo natural.
tiempo, espacio, ¿sí? Lo físico, lo que tiene dimensión, porque ellos no podían ver lo espiritual. Pero ahora nosotros, en la verdad presente, en el nuevo pacto, en la iglesia de Cristo, en el evangelio del reino, nosotros hemos recibido la capacidad, por medio del Espíritu Santo, al momento de nacer de nuevo, de poder ver lo espiritual. Por eso el Señor dijo, si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino, no podrás ver el reino, no podrás entrar al reino. Así de que al tener nosotros la capacidad de ver lo espiritual, de entrar al reino de Dios, que es un reino espiritual, nosotros ahora ya podemos ver, percibir, entender y recibir la revelación de las bendiciones espirituales que recibimos desde el principio de los tiempos, que Dios, nuestro Padre Celestial, nos asignó. Entonces ahora nosotros sí podemos conocer esas bendiciones y podemos apropiarnos de esas bendiciones, vivir en esas bendiciones. Las bendiciones naturales, lo que sucede a nivel de lo físico es muy bueno, sí, pero lo espiritual es todavía muy superior. Lo natural está confinado en espacio y tiempo, una dimensión de lo natural. Lo espiritual está antes de la fundación del mundo y por la eternidad, o sea, es eterno. Y estas son las bendiciones que nosotros hemos recibido. Esto es lo que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que nos da el conocimiento de las bendiciones? La revelación de la palabra. Lo que Dios mismo se va revelando, lo que Dios mismo te va mostrando de lo que es Él para nosotros, lo que somos nosotros para Él, lo que Él ha establecido para nuestra vida, lo que nos espera en la eternidad con Él, lo que Él nos va revelando a través de su palabra. Y esto es lo que va a ir alimentando constantemente nuestro espíritu. Y nuestro espíritu va a ir gobernando entonces nuestras emociones, nuestra alma. Y cuando vengan el impacto a nosotros de la tribulación, de los acontecimientos, de lo que hay a nuestro alrededor, que puede generar todo lo que sabemos que genera lo que se está viviendo, el gozo permanece por encima de ello, aunque haya situaciones que nos puedan llegar a angustiar, que puedan generar situaciones de dolor. El día de ayer me informaban de algunos miembros de la iglesia que salieron de la iglesia, están viviendo, por ejemplo, allá en tu tierra, en San Cristóbal, que la situación se ha vuelto muy crítica y algunos de ellos, nuestra hermana Rosa, creo, me decían que hablaba preocupada de que no tenían comida, así es, cada día era más difícil conseguir alimentos. Y claro, ella es una mujer de Dios y ella confía plenamente en el Señor y pues con un poquito de hambre o mucha hambre, pero dice, bueno, Señor, tú no nos vas a desamparar, pero crea una situación difícil el saber que no hay alimentos, que los almacenes han sido saqueados, que están cerrados, que no pueden andar con seguridad en las calles, que hay violencia, todo lo que sabemos que está pasando. Pero el gozo de la salvación, aún en medio de estas situaciones, debe de permanecer, debe de estar por encima. Eso es lo que la palabra de Dios establece para nosotros, no como una ley, no como una norma, no, sino como un fruto en nosotros. Ese es el fruto de saber todas las bendiciones que hemos recibido, lo que significa para nosotros, lo que representa para nosotros el haber sido escogidos, que Dios nos haya escogido, que Dios nos haya adoptado, que Dios nos haya hecho sus hijos, que el Señor haya establecido que sobre nosotros hay una herencia, y es una herencia maravillosa, ¿sí? Las riquezas de la gloria del Señor. Y hay algo también maravilloso, dice el versículo, a partir del versículo 6, esta es una de las frases predilectas de mi esposa, dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando ella me dice eso, hay veces que me ve que estoy un poco preocupado por algo, que me dice, acuérdate que eres acepto en el amado. Y eso, wow, cambia las cosas. ¿Qué significa para ti saber que eres acepto, que todo en ti es aceptado en Cristo Jesús?
acepto en el amado. Piensa, te dejo esa frase para que el día de hoy también, ¿sí?, la estés meditando. ¿Qué representa para mí saber que yo soy acepto, he sido acepto en el amado? Eso es maravilloso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, ¿sí? Y que hizo no abundante, no, sobreabundar, ¿sí? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Las riquezas de su gracia las hizo sobreabundar, o sea, más allá de la abundancia sobre nosotros, ¿sí? ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Está en su palabra. Por ejemplo, he venido para que tengan vida y vida. Ese es un misterio de su voluntad. Y cómo en estos tiempos tendremos vida plena, vida en abundancia, si no es solamente en base a los frutos de su Espíritu en nosotros. Porque ¿qué es lo que genera en nosotros esta vida plena? La paz. ¿Cuál paz? ¿La paz entre los hombres? No. Hay personas que viven en países donde aparentemente están en paz y viven en una guerra interna que no se aguantan ni ellos mismos. No es la paz que da el hombre, no la paz que da el mundo, es la paz que Dios nos da. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Eso es uno de los elementos que nos hacen vivir una vida plena, una vida en abundancia. El gozo, la paciencia y todos los que conocemos y que denominamos como frutos del Espíritu son los que nos llevan a una vida en abundancia. Así de que quieres vivir con gozo, quieres que el gozo permanezca en tu corazón, quieres que ese gozo siga creciendo constantemente en tu vida. La única forma es estar alimentándote constantemente de todo lo que ya Dios te ha dado. ¿Y sabes qué te ha dado Dios? Dios ya te dio todo. Ya te dio todo. Todo. Asignó sobre de ti todo. No dejó absolutamente nada pendiente. Desde el mismo momento que nos creó, al escogernos, al seleccionarnos, al apartarnos para Él, al adoptarnos, en ese momento nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando empieces a hacer esa lista y empieces a escribir las bendiciones que conoces de parte de Dios para tu vida, pero digas, bueno, la palabra dice que ya Dios me bendijo a mí con todas las bendiciones espirituales. Quiero conocerlas, quiero saberlas. Y empiezas a hacer tu lista. Empieza por las que Pablo te menciona aquí. Y luego ya sigues tú con todas aquellas que empiezan a ser reveladas a tu corazón. Más adelante el apóstol Pablo nos dice, por vosotros, versículo 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad
y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas fueron sometidas bajo los pies de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Algunos dicen, para mí lo más importante es Jesucristo. No, Jesús no es lo más importante para ti. Jesús debe ser el todo para ti, no lo más importante. Él es el que lo llena el todo en todo. ¿Sí? Jesús es el todo para nosotros. Sabiduría y revelación. Es la oración del apóstol Pablo. Sabiduría y revelación. Para que conozcamos nosotros las riquezas que Él nos ha dado. Conozcamos su poder. Conozcamos nuestra posición y la posición de Él. ¿Cuál es la posición de Cristo? La posición de Cristo es la cabeza. Y está establecido en su palabra que nada está por encima de Él. La posición de Cristo establece que debajo de Él ha sido puesta toda autoridad. Todo principado está bajo los pies de Cristo. Así está establecido, por eso es importante la revelación, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual, para que esta palabra se haga viva, para que cuando alguien venga a decirte que hay un espíritu maligno que te tiene detenido, le diga, no Señor, todo espíritu ha sido puesto bajo los pies de Cristo y yo soy su iglesia, Él es la cabeza y soy libre. Así es como debes de hablar. Así es como debes de conducirte cuando conoces cuáles son las bendiciones, porque es una bendición que hemos recibido desde el principio de los tiempos, el haber sido escogidos por Él para ser su iglesia, porque solamente la iglesia de Cristo es la que transita bajo una asignación divina limpia de toda mancha. Solamente la iglesia de Cristo es la única que bajo la asignación divina del Padre desde el principio de los tiempos ha sido apartada para Él, por lo que el Cordero hizo en la cruz. Y la palabra establece perfectamente, está establecido de esta manera, que el poder de su fuerza, el poder de Dios, ese poder que operó en Cristo y que le resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, dice, sobre todo principado, yo le pido al Señor que te dé sabiduría, que te dé revelación y puedas entender lo que significan estas palabras. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. O sea, incluye todos los tiempos, incluye toda autoridad, incluye todo nombre, incluye todo. Y sometió, ¿entiendes lo que significa someter? Y sometió todas las cosas bajo ¿quién? Bajo sus pies. Bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a quien, a Cristo Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Nosotros somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo, su iglesia. Él es la cabeza y bajo sus pies, los pies de la iglesia, sometió a toda autoridad, a todo principado, a todo nombre que se nombre, todo lo visible, lo invisible, en los tiempos pasados, en los tiempos futuros, cuando sea. Nada puede estar por encima de la iglesia de Cristo, nada por encima de su cabeza, nada arriba de sus pies. Eso es lo que está establecido. Esa es la riqueza de su gracia, esa es la riqueza de su gloria, esa es la asignación que le ha dado a su iglesia. Cuando tú, iglesia de Cristo, cuando Cristo Jesús te ha redimido, cuando Cristo Jesús te ha consagrado, te ha llamado, cuando vienes a formar parte de la iglesia de Cristo, tienes el Espíritu Santo en tu corazón, ningún principado ni autoridad, sea cual sea, puede estar por encima de la cabeza que es Cristo. Y tú eres su iglesia,
Tú eres su iglesia y esto produce seguridad, gozo en nuestro corazón. Que la revelación sea en tu corazón. Alguien una vez me preguntó hace un tiempo, dentro de la iglesia hay ministerio de liberación. Le dije, la liberación es para fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia lo que debe haber es el ministerio de conversión, porque el que se convierte a Cristo y le acepta en su corazón, la palabra establece que es hecho libre. El que necesita ser liberado es el que aún no conoce a Cristo Jesús. El que necesita ser liberado es aquel que todavía vive en el reino de las tinieblas. Tiene que ser liberado del reino de las tinieblas. Y el que libera del reino de las tinieblas es Cristo Jesús. Cuando tú eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ya no hay ninguna potestad sobre de ti. Satanás perdió completa y totalmente su autoridad sobre de ti. Ahora tu autoridad es Cristo, la cabeza de la iglesia. Él es el que está sobre de ti. Y eso produce gozo, agradecimiento, alabanza, adoración a nuestro Dios por las bendiciones que hemos recibido de Él desde el principio de los tiempos. Porque a Él le plació escogernos, porque a Él le plació llamarnos. Así de que el próximo domingo quiero ver qué cara traen. Pónganse de pie, por favor. Que el Señor derrame en abundancia, en sobreabundancia, sabiduría y revelación sobre tu vida. Si alguien, quiero que escuches muy bien, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, si tú creíste en tu corazón para justicia y confesaste a Cristo Jesús con tu boca para salvación, te arrepentiste de tu pecado, le entregaste tu vida a Cristo y naciste de nuevo. Si el Espíritu Santo ha venido y ha morado en tu corazón y alguien viene a decirte que todavía necesitas de un ministerio terrenal para que te libere de no sé qué cosa, toma la palabra y di: la palabra de Dios dice sobre de mí que yo he sido libre por el poder de Cristo Jesús, que Él me trasladó del reino de la oscuridad al reino de la luz. Esa es la asignación que ha venido sobre mi vida y sobre de esa debo de vivir. Ay, entonces, ¿por qué eres como eres? Bueno, eso ya es otro rollo. Carácter, falta de frutos, falta del conocimiento de la palabra, malcriadez, y te puedo decir muchas otras cosas. Pero si tú ya te convertiste a Cristo, tú ya eres libre. Él rompió toda cadena. Él te trajo a su reino. Quiero que escuches algo. Dentro del reino de Dios no puede entrar Satanás. Dentro del reino de Dios no entra Satanás. Él no tiene ya autoridad sobre nosotros. No le sigas dando autoridad al que no tiene. La autoridad la tiene Cristo. Amén. Te damos gracias, Padre.